Hola, nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a explicar acerca del tema 3.4, la generación de los documentos oficiales. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Bautista Miranda y yo les voy a explicar acerca del documento ST7, el cual es un aviso de atención médica inicial y la calificación de un posible accidente de trabajo. Este documento se le va a otorgar al empleado una vez que éste se haya accidentado y haya tenido que acudir a una unidad de medicina familiar. El trabajador va a tener que llenar este formato con todos los detalles posibles para que el instituto pueda calificar si este hecho fue algo laboral o no. Bueno, mi nombre es... Y bueno, el llenado de este formato va a ser de mucha importancia. Tenemos que manifestar el mayor número de detalles posibles, esto con el fin de que el instituto pueda ampliar más el panorama al momento de hacer la evaluación. Por eso es que se requieren los datos de la empresa, tales como el nombre del patrón, el giro, la actividad a la que pertenece, el registro patronal, el domicilio, incluyendo el estado, el municipio, la delegación, la calle, etcétera, e incluso las direcciones de correo electrónico y teléfono a donde nos podemos comunicar para que de esta forma podamos comprobar si la información que se dice es verídica. Y Y bueno, como datos del trabajador, tenemos que va a tener que llenarlo del punto 6 al punto 22, del cual del punto 6 al 16 explican sus datos personales, tales como es su nombre completo, su dirección completa, su número de seguridad social, el cargo que tenía al momento del accidente, la antigüedad que tenía ejerciendo ese cargo y el salario que recibía al desarrollar dicha actividad. De igual manera va a tener que involucrar su matrícula que le corresponde dentro del centro de trabajo. En el punto 17 se va a indicar la fecha y hora con exactitud del momento en que se tuvo el acontecimiento. En el número 18 se va a indicar la fecha y hora en la que se dejó de suspender actividades. A veces se pueden repetir los datos anteriores y a veces no. Esto porque al momento que ocurre el accidente no dejan de suspender actividades y su atención médica llega a ser horas después o semanas después o incluso días. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta también ese punto de en qué momento se dejó de suspender sus actividades. En el punto 19 se explica el lugar donde ocurrió el accidente. Si este fue en un trayecto de su casa al trabajo o viceversa, se va a tener que explicar con exactitud entre qué calles fue que ocurrió el hecho. En el número 20 se debe describir con todos los detalles posibles. Y bueno, por último les voy a explicar la clasificación que tiene el IMSS. De estas van a derivarse tres. La primera es la clasificación del accidente de trayecto.
Esto, como su nombre le indica, va a ser el accidente que tenga de un trayecto de su casa al centro de trabajo o del centro de trabajo a su casa. El médico lo va a calificar en caso de ser así, que su incapacidad va a ser del 100% todos los días. La segunda clasificación va a ser el accidente de trabajo y este va a incluir toda la lesión o accidente que tenga al momento de realizar sus actividades o con el simple hecho de estar en el centro de trabajo, o sea, estar dentro de él. Y el último que va a ser el accidente en comisión y este se refiere a las lesiones que tenga fuera del centro de trabajo pero que tengan relación con las actividades que desarrolla, o sea, referente a las labores. El médico también va a calificar que en caso de ser un accidente no de trabajo, va a tener una incapacidad del 100% y a partir del cuarto día se va a tener la incapacidad del 60%. Una vez terminado esto, se le va a tener que dar el documento al empleado para que verifique que la redacción y los datos sean correctos. En caso de ser así, va a tener que firmar un acuse que lo responsabilice de que todo esté en orden. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y yo les voy a comentar sobre el formato ST2, que es la de dictamen de alta por riesgo de trabajo. Y bueno, vamos a comenzar con la primera parte, que es la del inicio del riesgo de trabajo. Y bueno, esta parte es cuando un trabajador sufre un accidente o bien una enfermedad en la cual tiene que acudir a la OMF del IMSS y así el médico diagnosticará en el área de salud, eh, pues cuál es su situación y le va a proporcionar un formato, ya sea el ST7 o bien el ST9. Por otra parte, si el riesgo de trabajo provoca que el trabajador ya no pueda desempeñar sus actividades diarias como normalmente lo haría, el médico debe de otorgarle un certificado de incapacidad de trabajo. Y aquí es donde viene la parte fundamental para identificar qué tipo de incapacidad tiene el paciente, ¿no? A continuación se las voy a explicar un poco más detalladamente y bueno, como se los comentaba, es importante saber identificar cada una de ellas. Para empezar, ¿qué es una incapacidad temporal? Bueno, la incapacidad temporal se produce cuando el trabajador pierde sus facultades, su manera de hacer sus actividades y desempeñarlas de forma parcial o total y por algún tiempo. Esta parte es donde debemos identificar cuál es el tipo de incapacidad. Como se los comentaba, ya existe la parcial o total. Y bueno, vamos a continuar con la incapacidad permanente parcial, que bueno, esta se da cuando disminuyen las facultades o aptitudes del trabajador um, y el colaborador y alcanza un grado total de incapacidad. En esta parte, pues, ocasiona que el trabajador tenga una disminución inferior al 33% de su rendimiento normal para la profesión habitual. Pero algo muy importante es que sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. O sea, no completamente pierde su incapacidad para laborar. Bueno, a continuación vamos con la incapacidad permanente total. Y esta es cuando el colaborador pierde la capacidad de desempeñar su trabajo hay algo importante ahí, por el resto de su vida, ya que pues inhabilita al trabajador completamente de todas sus funciones y pues hasta ahí pierde totalmente la capacidad de seguir desempeñando sus actividades. Bueno, continuamos con ¿qué es el certificado de incapacidad? Bueno, ¿cómo inicia? Se inicia y bueno, se expide por primera vez por la pérdida de alguna de las capacidades del trabajador, como se las había comentado, ya sea un accidente o bien una enfermedad. Bueno, y después, ¿qué viene? Subsecuente a esto, se emite porque el trabajador continúa incapacitado, sigue con el mismo malestar o por el mismo padecimiento. Y bueno, de recaída. Esta parte de recaída, ¿por qué se puede expedir por recaída? Bueno, se emite a un asegurado ya que después de haber sido dado de alta, el riesgo continúa ahí. El riesgo continúa ahí y bueno, se requiere de básicamente continuar con la atención médica
ya sea quirúrgica o etcétera. Entonces, bueno, para resumir, el certificado de incapacidad se puede expedir por varias y diferentes maneras y efectos que puedan contribuir, como ya se los comentaba aquí, por después de darse de alta, antes, al inicio del accidente o después del accidente, si todavía sigue con los malestares, se sigue expidiendo esta parte que es la de el certificado de incapacidad. Y bueno, básicamente esto sería todo por mi parte. Les agradezco su atención y mi compañera les explicará un poco más acerca de ello. Buenos días, yo soy Toledo Mara y voy a comenzar hablando sobre un riesgo de trabajo terminado. Un riesgo de trabajo se considera terminado cuando el médico que trató al trabajador lo da de alta expidiendo el alta médica, para lo cual debe de emitir el formato ST2, que es el dictamen por alta por riesgo de trabajo, o el ST3, que es el dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo, a través del cual se puede solicitar la pensión por la incapacidad permanente o por la defunción del trabajador. En los casos que se expide estos dos documentos, se dejan de expedir los certificados de incapacidad temporal en cualquiera de sus tres tipos, que son los que ya nos explicó mi compañero Carlos. El formato ST2 es un formato que se expide cuando el riesgo de trabajo se da por terminado y sirve para que la empresa pueda confirmar que el trabajador puede regresar a sus labores. Dentro de este formato se piden datos del asegurado, como son su nombre, comenzando con el apellido paterno, materno y sus nombres o nombres, su número de afiliación, su CURP, su matrícula, que es el número de seguridad social, la clave presupuestal, la cual es una clave de 12 dígitos que se integra por varias claves. La primera clave es la clave de circunscripción, que es una clave de 2 dígitos, la cual sirve para identificar la delegación o unidad operativa a la que pertenece la unidad de trabajo del trabajador. La siguiente es la clave de localidad, que igual es una clave de 2 dígitos que sirve para identificar la ubicación física de la unidad de trabajo. La siguiente es la clave de inmueble, que es una clave de 2 dígitos que sirve para identificar el número progresivo del inmueble, del trabajo del trabajador. La siguiente es la clave de tipo de servicios, que igual es una clave de 2 dígitos que identifica el servicio que se presta en la unidad de trabajo. Y por último es la clave de la unidad presupuestal, que es una clave de 4 dígitos que sirve para identificar los niveles jerárquicos de la estructura del IMSS. También se piden los datos de la empresa donde trabaja el trabajador, que es el nombre o razón social y su registro patronal, y pide los datos e información acerca del accidente de trabajo. Se debe de especificar si fue un accidente de trabajo o un accidente de trayecto o si fue una enfermedad de trabajo. También se debe de especificar si produjo una incapacidad permanente. Pide también la fecha en que se produjo el accidente, el día, mes y año. También pide el inicio de labores del trabajador dentro de la empresa y también pide información acerca de la unidad médico-familiar, como son el lugar, la delegación, el número de la unidad médica a la que se acudió y la fecha en la que se acudió. También pide los datos del médico que trató al trabajador, pide su nombre, su matrícula y su firma. Este formato es obligación del trabajador presentarlo en su empresa para que pueda hacer válido o que le pueda hacer constar a la empresa que sí fue dado de alta y que sí está con la capacidad suficiente para regresar a realizar sus actividades. Además de la expedición de estos dos formatos, existen otras formas para que el riesgo de trabajo pueda darse por terminado. Una de ellas es cuando el IMSS no tiene registro o conocimiento de que se expidieron certificados de incapacidad temporal para un trabajador, ya sea subsecuente o de recaída, en un periodo mayor a 3 semanas, y cuando se dictamina al trabajador con incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total, o en caso de la defunción del trabajador.
Último, para poder identificar en qué momento del riesgo de trabajo se presenta el formato ST2, tenemos este diagrama que inicia con el riesgo de trabajo que puede producir el accidente de trabajo o el accidente de trayecto, para lo que el trabajador tuvo que acudir a la unidad médico-familiar, en donde se le expidió el formato ST7 o el ST9, que son los que explican mis compañeros, el cual debe de llevarlo a la empresa en donde labora, y para que se lo hagan válido y pueda acudir a la unidad médico-familiar, en donde van a determinar si es un riesgo de trabajo o si no lo es. Si lo es, se le paga su subsidio y se le traslada a la unidad médico-familiar para que reciba el tratamiento que debe, y cuando se le da de alta es cuando se le da el formato ST2, el cual debe de llevarlo a su empresa para que pueda retornar a sus actividades. Mi nombre es Ana Karina Ramírez Nené y yo les voy a hablar sobre la ST9, que esta es un aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo. Bueno, para empezar les voy a decir qué es el ST9. Este es un documento en el cual el patrón tiene la obligación y debe describir de manera detallada cuáles fueron los agentes que causaron la enfermedad y el tiempo en el que se llevó a cabo pues esta enfermedad. En el artículo 43 de la Ley del Seguro Social nos dice que, bueno, más bien nos define que es una enfermedad de trabajo, y esta nos dice que, bueno, la enfermedad de trabajo va a ser es un padecimiento que va a tener el trabajador derivado de de la acción o de los trabajos que preste pues en su área de trabajo. Es importante mencionar que para que esto sea considerado una enfermedad de trabajo, pues esta se tiene que desarrollar o tiene que tener su origen pues dentro del área de trabajo, o tiene que ser causada pues por motivos de trabajo. En el artículo 513 de la Ley Federal de Trabajo nos dice cuáles se van a considerar enfermedades pues de trabajo y cuáles son pues su clasificación de estas. Como se puede ver en la tabla, en la primera columna de esta están los apartados. Son 11 apartados en los cuales pues se van a ir desarrollando cada uno de estas enfermedades y así como pues su clasificación. Y en la segunda columna, en la parte de números, es como todas las clasificaciones que hay de esta enfermedad. Entonces, para que se aplique este formato, todos los involucrados, pues ya sea el patrón y el trabajador, tienen la obligación de revisar en este artículo, dentro de esta ley, cuáles son las enfermedades que se van a considerar que son originadas por el trabajo. De que un trabajador sufra pues alguna enfermedad de trabajo, el patrón va a estar obligado a llevarlo a una unidad médica pues para que así puedan valorarlo, revisarlo, y de esa manera poder determinar si pues esta enfermedad fue derivada o si más bien hay una enfermedad laboral o hay una enfermedad profesional. En el artículo 85 de la Ley del Seguro Social nos dice que, esto se aplica solamente cuando cuando se va a proporcionar un seguro de enfermedad. El patrón va a tener que, como ya lo mencioné hace un momento, va a tener que llevar al trabajador pues al instituto, y este va a certificar pues el padecimiento y va a valorar pues toda la situación, y de esa manera pues se va a poder determinar cuál es la fecha de la que se inició, o más bien cuál es la fecha en la que ya tuvo lugar o ya se inició la enfermedad, para así pues poder estipularlo en el seguro. El artículo 87 de esta misma ley nos dice que, ya cuando el trabajador ya sufra de alguna enfermedad, pues ya un poquito más grave, pues no sé, como un padecimiento contagioso, pues no sé, ya sea alguna bacteria o algún parásito, o por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos en la pandemia y el asegurado realmente esté mal, este va a poder contar con una hospitalización que pues obviamente el instituto la va a determinar, la tiene que verificar, y es el que tiene que decidir en qué momento pues va a requerir la hospitalización. Y una enfermedad siempre tiene que ser calificada pues para así poder saber cuál es la gravedad de esta enfermedad.
Entonces, esta calificación se puede obtener en el servicio de salud, en el trabajo, pues dentro del hospital, bueno, dentro del IMSS. Bueno, esto va a ser pues conforme, de acuerdo a la unidad o de acuerdo a tu domicilio, o muchas veces puede ser cerca también de donde trabajas, dependiendo pues a la clínica que, que el patrón o que la ley determine o que la ley de la empresa pues lo estipule. Y bueno, los horarios de atención para que puedan acudir a esta unidad es en la mañana, es de 8 a 2 y hay turno que es pues igual de mañana y tarde, y esta va a ser de 8 a 7 y media de la noche. Igual como hace rato pues ya lo mencioné, el IMSS va a determinar cuál es la calificación de este accidente pues a causa del trabajo, y esta calificación no va a tener ningún costo, ni tanto para el trabajador, pues ni tanto como para el patrón. Y bueno, para que se pueda obtener o para que se pueda calificar una enfermedad, se tiene que cumplir con ciertos requisitos, del cual los voy a mencionar a continuación. Estos se tienen que presentar en original y copia, van a ser 3 documentos. El primero es una identificación oficial, no sé, puede ser el pasaporte vigente, el INE, en el caso de los hombres puede ser la cartilla de servicio militar, puede ser la cédula profesional o una cartilla nacional de salud. Como segundo está el ST7, el formato del ST7 es una copia de este formato, y bueno, este tiene que ser de preferencia, lo tiene que llenar el patrón en el reverso de este formato. Y por último es el ST9, que de igual manera pues es una copia y también tiene que ser llenado, pues de preferencia llenado por el patrón en la parte reversa de este formato. En caso de que esta enfermedad de trabajo origine la muerte, se va a tener que presentar otros 4 documentos, en el cual va a ser pues el acta de difunción, el certificado de necropsia, y también se tiene que incluir aquí el examen toxicológico. También tiene que haber una copia certificada de la averiguación que hizo el Ministerio Público, y en caso de que se cuente, también se tiene que presentar el resumen médico pues de atención. Buenas tardes, yo soy Kenia Albarrán y les voy a hablar acerca de los elementos que se tienen a tomar en cuenta cuando se quiere presentar un formato de ST9. Primero, cuando se realice una revisión médica, ya que el trabajador la haya solicitado, el trabajador tiene que verificar que el médico firme en el área correspondiente al anverso del formato. También tiene que firmar el trabajador y por último el patrón. Si el patrón no quisiese firmar, lo que tiene que hacer el trabajador es dirigirse a su unidad médica a la que le fue asignada, y esta se asigna de acuerdo a dónde vive el trabajador. Ahora les voy a hablar acerca del proceso de la calificación de la posible enfermedad de trabajo. Lo primero que se tiene que hacer es que el trabajador tiene que realizar obviamente el requisitado, primero de que se le dé la atención médica, y en segundo punto de que se pueda realizar la calificación de la posible enfermedad de trabajo. Cuando tenga estos 2 requisitados, se le tiene que entregar copias al patrón. Ahora, una vez que el patrón ya tiene estas copias, debe realizar la complementación de la información, y aquí habremos 2 vertientes. La primera es que el patrón sí realice esta complementación de la información. Si sí la realiza, pues entonces lo que se va a hacer es calificar la posible enfermedad médica con la primera revisión médica que se realizó al trabajador y con la información que el patrón nos está complementando. En caso de que el patrón no hubiera realizado la complementación de la información, entonces se le va a notificar mediante un correo electrónico que tiene un plazo máximo de 48 horas. Este plazo máximo es el que tiene para poder complementar la información. Bueno, y también se le va a dar, obviamente el trabajador puede darle aviso de que por favor complete esta información. Si todavía no complementa la información después de estas 24 horas, entonces lo que se va a hacer es que la calificación de la posible enfermedad se va a hacer únicamente con la revisión que le hizo el médico, la primera revisión que le hizo el médico, y el aviso que se le dio de esto al trabajador, a sus beneficiarios o al representante que pueda tener este. Por último, nos vamos al paso 3, que ya es después de todas las vertientes, y es que la calificación final de la enfermedad de trabajo y las consecuencias que éstas puedan traer tanto para el trabajador como para
el patrón mediante un correo electrónico al patrón en el IMSS de su empresa. Ahora, este es el formato que tiene la ST9, en el cual se solicitan distintos datos, tanto de la empresa como del trabajador. De la empresa va a ser su nombre, razón social, su domicilio, su teléfono y su registro patronal. Del trabajador vamos a requerir su número de seguridad social, su nombre completo, su edad, su sexo, su estado cívico, su domicilio, su teléfono, a qué unidad médico-familiar fue asignada y dónde se encuentra esta. También vamos a requerir una descripción de los agentes a los que ha estado expuesto el trabajador y durante cuánto tiempo ha estado expuesto, una descripción de todos los síntomas que ha tenido, una descripción de la nota médica que realizó el personal autorizado y los análisis que pudieron realizar para llegar a esta, también del diagnóstico y de cómo se está tratando la enfermedad en caso de que ya se esté haciendo. También vamos a requerir datos complementarios como el actividad o giro de la empresa, su correo electrónico, qué ocupación realizaba el trabajador cuando se presentó la enfermedad, también acerca de cuánto tiempo llevaba en esta ocupación, cuál fue el día de descanso previo a que el trabajador presentara síntomas, cuál era su horario de trabajo y en caso de que siga laborando cuál es su horario actual, y también acerca de la clave presupuestal de la unidad médico-familiar a la que ha sido asignado y las circunstancias bajo las cuales se presentó la enfermedad. Podemos concluir que no solamente se le tiene que dar importancia acerca de la gestión de la prevención que se tiene que llevar dentro de los centros de trabajo, sino que también se debe hacer un registro de estas y saber cómo actuar posteriormente a que el trabajador sea expuesto a algún riesgo que le provoque, ya sea una enfermedad de trabajo o que pueda ser vulnerable de un accidente. Esto porque también nos sirve como un registro para la empresa para poder analizar qué son los factores que están llevando a nuestros trabajadores tanto a accidentarse o a poder contraer enfermedades y poder evitarlas a futuro. Es por esto que es muy importante, además de que la empresa o el trabajador tiene que responsabilizarse acerca de sus acciones para que se pueda llegar pues a un mejor bienestar en común y que el trabajador no pueda sufrir más accidentes y que nosotros como empresa no tendremos que aumentar nuestros gastos para poder pues remediar de alguna manera todo lo que sufran nuestros trabajadores.